Rafael Cardona, vamos contigo, vamos al cristalazo. El presidente de la República el día de anteayer y ayer se lanzó contra comunidades religiosas tan importantes como son la Iglesia Católica a través de la comunidad jesuita y los obispos del episcopado, claro, estamos hablando, y por otro lado ayer contra un miembro, Carlos Alarraqui, publicista de la comunidad judía. Dijo que Carlos Alarraqui tenía mentalidad hitleriana. Esto provocó un comunicado del presidente de la comunidad judía en nuestro país para responder que ese tipo de afirmaciones es lamentable e inaceptable. Vamos contigo, Rafael, vamos a comentarlo, si te parece, con el tiempo suficiente. Estamos al aire. Sí, Pepe, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, en saludarlos a todos, ya cercano fin de semana. Pues mira, Pepe, con mucha frecuencia cuando hay este tipo de exabruptos presidenciales, uno dice, es que nunca se había visto semejante imprudencia. Y en lo que hace a la Iglesia Católica, yo creo que en México, por fortuna, hemos visto imprudencias mayores, mucho mayores. Yo no sé en qué libro de historia se habrán perdido las hojas que compendien los hechos de entre 1926 y 1929 aproximadamente en la República Mexicana, cuando el gobierno revolucionario emprendió un combate frontal contra la Iglesia Católica y cerró los templos, ordenó el cierre de las iglesias. Aquí no se ha ordenado el cierre de las iglesias, aquí se ha ordenado el silencio de los ministros de las iglesias, que no pueden disentir, que no pueden opinar, porque entonces son señalados como siervos, como empleados, como personas que viven apergolladas por el capital o por eso que antes se llamaba la burguesía. Aquellos hechos de fines de los años 20 en México generaron algo que en la historia mexicana, y hablo de la historia porque hay gente que dice que sabe de historia, y se conoció genéricamente como la Cristiada. La Cristiada fue un levantamiento en el nombre de Cristo, un levantamiento armado, una rebelión, un rechazo a una imposición, y finalmente, ¿cuál fue el resultado de todo eso? El resultado de todo eso fue que levantamos del piso posiblemente 250,000 cadáveres. Eso fue lo que pasó. Entonces, desde entonces, los mexicanos entendemos que en todas partes del mundo el César debe tener lo suyo y Dios debe tener sus espacios, todos los que le correspondan a la fe, al culto y al ministerio. Y por eso, en tiempos de Carlos Salinas, se modificó la Constitución y se abrieron los derechos políticos y los derechos de propiedad, entre otras cosas, de la Iglesia Católica, junto con su reconocimiento jurídico. Cuando se modificó el artículo 130, se aceptaron nuevas reglas del juego. Hoy esas reglas del juego no quieren ser aceptadas por el presidente de la República, que no permite que los ministros del culto le digan que su política de los abrazos no alcanza. No ha logrado lo que él prometió lograr y ya va a más de la mitad del camino de su trabajo político en la historia nacional, y no ha logrado pacificar a México. Tampoco ha logrado pacificar ni a la mitad de México. Y por cuanto hace al asunto de la comunidad judía insultada, porque el insulto no fue solamente contra Carlos Alarraqui, sino contra toda una comunidad a la cual la simple mención del constructor, del creador, del destructor del Holocausto es una injuria para todos, absolutamente para todos los judíos de este país y del mundo. Bueno, pues debería también ir a los tramos de la historia para recordar qué fue lo que le pasó a Luis Echeverría
cuando en uno de sus desplantes propagandísticos ordenó que México en las Naciones Unidas votara una resolución en contra del Estado de Israel, diciendo que el sionismo, que es una teoría anterior al establecimiento del Estado de Israel y que permitió la construcción del Estado a través de el pensamiento de Teodoro Herzl y otros hombres importantes de la historia judía y que regresaron a la tierra original. Bueno, pues el sionismo era una forma de racismo porque él coqueteaba profundamente con Yasser Arafat, cosa que me consta porque yo estuve en ese viaje en el Medio Oriente con él. Entonces, Pepe, yo creo que las imprudencias podrían entenderse. No digo que podrían disculparse, pero podrían entenderse si tuvieran una finalidad, si produjeran un beneficio para quien las comete. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos los mexicanos de un gobierno tan iracundo, tan pendenciero, que simplemente no logra establecer los mecanismos de convivencia con sectores importantes de la población a la cual gobierna? Un presidente debe ser un factor de concordia, no debe ser un factor de discordia. Y si recibe una crítica, debe agradecerla y en todo caso refutarla con argumentos, con posiciones, con diálogo, con invitación a la conversación, con intercambios de puntos de vista, pero no tirando una colección infame de adjetivos, de que si los clérigos son hipócritas y están vendidos, y un publicista, un comunicador de la comunidad judía dice que es un hombre de pensamiento hitleriano. Yo, la verdad, no conozco a nadie en este país con un pensamiento hitleriano y mucho menos en esa comunidad. Creo que es un error grave del presidente, creo que no le sirve para nada y creo que a todos nos pone en un riesgo de injuria. Y eso, Pepe, no le conviene a México. Gracias, Rafael Cardona, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe, buenas noches.